quieres apoyar aquí un poquito con eso, bien. El programa de estudios de Derecho Agrario en una buena parte lo tiene en una recopilación, lo tiene este documento. Háganme favor de escribirme aquí por el chat si pueden alcanzar a leer el documento. Bueno, si se mira, alguien me puede escribir qué es lo que dice en el título, si son tan amables, jóvenes, para saber, porque no puedo ver mi imagen a partir de que está haciéndonos el favor Mildred de grabar. Bueno, dice Derecho Agrario y Ambiental, quiere decir que sí se está viendo bien. El autor de la recopilación de este documento es el señor Gustavo Lapola. Es el que hace esta recopilación, Derecho Agrario. Muy bien, de tal manera que este documento lo pueden ustedes encontrar en la librería Fénix, que ahora en la facultad pues no hay actividad. Voy a tratar yo de encontrar una comunicación con el señor Lapola. Tengo por aquí un número de teléfono que voy a escribirlo en el chat. Es el 58 08 59 64. Y también tiene otro número, voy a escribir aquí, que es Librería Fénix. Librería Fénix. Les voy a dar el otro número porque es un número celular, pero también tiene un número estacionario. No sé si ese es de ahí adentro de la universidad. Les voy a copiar el número. Muy bien, muchachos, ahí están los dos números de teléfono para poder hablar con el señor Lapola, colectivamente hacer el acuerdo con el señor Lapola para ver cuál es el valor de este libro. Este libro de Lapola tiene una sección de esta otra obra que es si la alcanzan a leer, por favor, también me escriben mensaje en el chat para que yo vea que sí están, que está bien enfocado el libro, ¿verdad? Este libro se llama Reforma Agraria, Derecho Agrario, Mario Vinicio Castañeda Paz. Pueden ustedes ahí, ¿verdad? Bien, exactamente. El nombre del autor de esta obra es Mario Vinicio Castañeda Paz. Bueno, el comentario es que aquí en esta otra obra, Lapola hace una inclusión de contenidos que están en este documento. Es decir, no se tienen que comprar los dos libros. Si compran este verde, pues ya no haría falta comprar este amarillo, pero este libro circula con muchos compañeros de la facultad. Ustedes también pueden adquirir un libro usado de estos mientras vamos a empezar a trabajar. Y pues también si compran los dos libros no les queda mal ahí en tenerlo en su biblioteca, ¿verdad? Por lo pronto, a recomendación de ustedes, yo pude crear una clase en Classroom y ahí deposité un documento que es una tesis. Ese documento que es una tesis que
Ustedes podrán ver en su oportunidad, porque ahorita pues me están escuchando, si ustedes pueden además abrir la clase de Classroom y descargar el documento y tener cómo verlo, pues enhorabuena. La tesis, jóvenes, que ya envié al chat del grupo, es una tesis que tiene como nombre la violación de los principios del derecho agrario con relación al contrato agrario de compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria. Este documento, el capítulo 1, que tiene por nombre Derecho Agrario, tiene un total de 33 páginas. Y el capítulo 2 habla sobre la autonomía del derecho agrario, tiene un total de 13 páginas. Son casi 15 páginas. Luego, en el capítulo 3 tenemos principios del derecho agrario. Y hasta ahí. Los 3 capítulos nos van a servir para comprender los primeros temas de nuestra clase. Yo quisiera ponerles a la vista aquí el programa de estudios. También les voy a enviar el programa por el chat que acaban de crear. Les voy a enviar su programa. Muy bien, jóvenes, les he enviado ya el programa de estudios al chat que me hizo favor de crear Mildred. En este programa es muy importante decirles, jóvenes, que en el programa se tienen 6 módulos de estudio. El primer módulo de estudio, muchachos, es Introducción al Derecho Agrario. Esa introducción al derecho agrario está contenida en esos primeros 3 capítulos de la tesis. En el módulo 2, antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala, este módulo lo vamos a abordar con otro documento. Y ese documento ya está aquí en el derecho agrario de la POLA, ya el módulo 2. En el módulo 3, que habla el programa, el módulo 3, la relación jurídico-agraria de la titularidad agraria y los institutos de derecho agrario, también está aquí en la POLA, también está aquí en este documento. El módulo 4, que es el fuero agrario, legislación agraria vigente, Guatemala y proceso agrario, también se encuentra en este libro de la POLA. Como ven, el libro de la POLA tiene la mayoría de los módulos, pero el módulo 5, ese módulo sí está desarrollado en este libro, el módulo 5, que se llama Reforma Agraria, Transformación Agraria y Modernización del Agro. Luego tenemos el derecho agrario y el derecho ambiental. Ya será ese último capítulo, que es el módulo 6. Este ya lo vamos a trabajar esencialmente con contenidos que tienen base en algunas declaraciones y convenios, tratados internacionales que vamos a estudiar en el derecho ambiental. Fíjense, jovencitos, que este programa es un programa que está pues bastante bien hecho. Le doy la vuelta a la primera hoja. Fíjense aquí en el desarrollo del módulo 1 están los objetivos específicos aquí en la primera columna. Luego están los contenidos temáticos en la segunda columna. Luego están las actividades sugeridas. Luego está la bibliografía específica y 4 periodos. En el
mecanismo de estudio que la Facultad de Derecho está tratando de implementar, vamos a tener acceso a una plataforma que se llama Moodle. Voy a escribir aquí el nombre de la plataforma. Este es el nombre de la plataforma, Moodle. Y ustedes, jovencitos, pueden encontrar en el YouTube, por ejemplo, una serie de tutoriales que explican Moodle para el papel del estudiante. También hay tutoriales de la función del docente en Moodle. Es muy importante aclarar que Moodle es el aula virtual donde aparece la organización de este modo de planificar una clase. Claro está que si ustedes ven la columna número 3 dice actividades sugeridas, y esas actividades sugeridas dice aquí clase magistral dinamizada. Es esta clase que yo les estoy dando a ustedes. Es magistral porque yo estoy aquí presente y yo estoy hablando y yo les estoy explicando. Eso es una clase magistral. Luego dice análisis y discusión en clase, dice aquí este programa. Luego también dice laboratorios. Estas son las actividades sugeridas en el programa. Ahora bien, vean muchachos. En el Moodle, aunque también lo podría yo hacer aquí mismo, pero como ustedes han podido descubrir, tengo alguna dificultad para manejar esta herramienta del Google Meet, pero no será más que un par de clases más y yo voy a estar completamente diestro para presentarles a ustedes otras actividades sugeridas. ¿Y cuáles son esas otras actividades sugeridas? Bueno, como ustedes lo saben incluso mejor que yo, vamos a tener la oportunidad de generar foros que son sencillos. Si simplemente en esos foros vamos a poder cambiar nuestras impresiones después de haber leído un documento. Pero también podemos tener un foro académico. Esto es un encuentro también en Meet, en donde vamos a tener a una persona invitada que es un experto en el tema para que nos hable. Adicionalmente a esos foros, ya hablé del foro sencillo o del foro académico, también podremos tener algunos pequeños foros seccionados, es decir, grupos de personas que generan el foro virtual, hacen la discusión de un tema, llegan a un conjunto de conclusiones y luego regresamos al foro general para poder escuchar estas apreciaciones que ustedes hayan tenido de una X lectura dirigida. Igual, por ejemplo, en el Moodle existe una herramienta muy bonita, muy importante. Es una herramienta que se llama Wiki, donde ustedes podrán construir un pequeño diccionario, digámoslo así, con definiciones de términos que vamos a ir aprendiendo en el curso. Para poner un ejemplo, ¿qué es derecho agrario? ¿Verdad? A esa pregunta, en el wiki ustedes colectivamente pueden ir construyendo la definición con unas reglas de la fijación de los contenidos para cada una de las definiciones. Igual vamos a poder definir qué es un campesino. Igualmente vamos a poder definir qué es un campesino que produce en infrasubsistencia, qué es un campesino que produce para su subsistencia, quién es un campesino que produce excedentariamente para la venta en los mercados, y también vamos a poder identificar a un campesino que entra al proceso mercantil formal
de media o de gran envergadura, digamos, personas que ya tienen inscrita una empresa en la que pueden comercializar sus productos. Les voy a repetir los nombres. Campesino de infraproducción, o sea, produce infrasubsistenciamente. Hay campesinos que sí producen para su subsistencia. Hay campesinos que producen excedentariamente y desde luego venden ese producto, pero no son empresarios mercantiles. Son capaces de recoger su cosecha y colocarla a la venta, es decir, no se la van a comer, sino tienen la capacidad excedentaria de vender. Y luego estarán los campesinos que son ya formales. Estas personas producen para la compra y venta de productos. Vean, ¿por qué hablé de esas 4 categorías? Porque son categorías, son conceptos especiales. Campesinos de infraproducción de alimentaria. Campesinos de producción para su consumo. Campesinos de producción excedentaria y campesinos mercantiles. Hablé de eso porque en el wiki que les estoy diciendo, actividades sugeridas, no están aquí. Estas actividades sugeridas de las que estoy hablando son las que trajo consigo la educación virtual que está en esa plataforma Moodle. Esa plataforma Moodle que la Facultad de Derecho está implementando en este momento contiene todos estos recursos que ya no son nuestras actividades viejas, son las actividades nuevas. Hablé de los foros sencillos, hablé de los foros académicos, hablé de esta wiki, pero igual pueden haber observaciones, escuchas de videos y de audios que se encuentran en ese gran monstruo que significan las bases de datos electrónicas. Nuestra Universidad de San Carlos, en su biblioteca central, tiene acceso a unas bases de datos gigantes, muchachos, enormes, terribles, enormemente grandes, llenas de contenidos. Podemos igual observar como actividades sugeridas videos. Por supuesto, ustedes lo saben, con un link simple vamos a poder observar un video de un experto. Y yo les voy a dar una serie de preguntas que es como una lista del cotejo para que ustedes vayan identificando algunas características de la exposición que ha hecho un experto. El año pasado, los compañeros del curso de Derecho Agrario de la tarde organizaron un gran evento internacional, un Congreso Internacional de Derecho Agrario. Ellos lo organizaron sus propios compañeros de la tarde del año pasado. Y este evento está almacenadas todas sus videoconferencias en un grupo de Facebook. Ahí está almacenada la información. Es Congreso Internacional de Derecho Agrario. En ese congreso participaron ponentes internacionales que trajeron los jóvenes con la ayuda de la universidad, y ahí están esos videos, y entonces ustedes los van a poder ver como parte de una actividad sugerida y con un laboratorio que vamos a resolver. En la bibliografía específica, aquí en la parte de este programa, todavía no están cargados algunos de estos libros, ni tampoco está cargado el link de ese grupo cerrado de Facebook donde están almacenadas esas informaciones, pero yo se las voy a publicar por acá. La plataforma Moodle sustituye un poco a la clase de Classroom, pero esta plataforma Moodle francamente es una plataforma muy versátil como un portafolio para llevar electrónicamente, en donde están
todos los contenidos temáticos del programa. Ahí van a estar los contenidos temáticos del programa y también la calendarización de cada una de las actividades, de tal manera que con solo pinchar el link el día de clase, ustedes van a poder leer lo que se va a hacer en cada jornada de clase y poder tener acceso a esta información. A mí me parece muy importante lo que se está logrando. Todavía estamos, vamos a decirlo de esta manera, como tratando de arrancar y de iniciar esta nueva manera de participar en el proceso educativo. Este programa es un programa muy grande, muy extenso, de manera que el trabajo autodidacta de ustedes para leer alguna información pues va a ser muy nutrido. El trabajo que ustedes van a tener para irse formando en este sentido es muy nutrido. Vean, yo voy a tener unos cursos que más o menos van a tener exposiciones de contenido propio, es decir, del puro contenido de clase, más o menos como por 40 o 45 minutos. Y luego vamos a hacer lecturas dirigidas aquí mismo en las primeras 2 o 3 clases, en tanto Moodle está instalado. Cuando ya Moodle esté instalado, ustedes podrán desarrollar las actividades sugeridas con solo entrar a la clase virtual y comprender cuáles son cada uno de los contenidos. El hecho de que haya abierto una clase en Classroom solamente es porque ahí les deposité el documento que les envié también al chat creado por Mildred. O sea, fue la única razón. Esa clase de Classroom no va a ser seguramente la que vamos a usar como centro de portafolio de contenidos, sino vamos a usar Moodle cuando ya esté activo. Por lo pronto, me interesa también poder explicarles, muchachos, que los contenidos de nuestra clase hasta el módulo número 3 van a entrar en el examen, en el primer examen parcial. En el segundo examen parcial vamos a agotar el módulo 4, el módulo 5 y algunas partes introductorias de derecho ambiental. En el examen final prácticamente se los realizo con contenido específico de derecho ambiental. Los he visto a todos muy atentos. Tenemos 61 personas que entraron a esta clase. Yo desconozco cuántos estudiantes finalmente vamos a tener. Y tampoco sé si se pudieron agregar otros o que no pudieron agregarse otros. Aquí hay 61 y según comentario de alguien de ustedes me ha dicho que en las preespecialidades se pudieron incorporar más de 150 personas. De manera que entonces a lo mejor pueden haber más. Bien, me toca ahora hablar un poco sobre lo que está en la tesis Bien, en la tesis que les envié aquí al chat está el capítulo 1 que empieza desde la página 1 del documento. Ahí está historia del derecho agrario. Si ustedes tienen cómo accesar al documento ahora mismo, pues eso estaría bien. Yo me voy a referir a unas cuestiones históricas generales
que se encuentran contenidas aquí, de la página 1 hasta la página, en la primera parte de la página 4, y luego ya les explico lo que está a partir de la página 5 hasta la página 7, y luego vamos a ir a la definición de derecho agrario. Entonces ahora voy a empezar con ese relato histórico. Y por supuesto que esto es parte del contenido ya de la clase. Y entonces le pido a la concurrencia que se acomode. Buenas tardes, si alguien podría compartir. Sí, está muy bien. Ahora sí les pido que se acomoden. De repente pueden tomar lápiz y papel para hacer algunas anotaciones que no son sino formas de fijar algún dato para que el conocimiento lo registre. Porque todo esto, esta información está ahí en el documento. Así pues que también pueden concentrarse a lo que yo estoy hablando y luego pues ya ir a hacer las lecturas del caso que les ayudará a refrescar. Bueno, quisiera decirles, jóvenes, que ya ustedes son estudiantes de sexto semestre. Se debe sentir muy bonito en los pensamientos de un estudiante de sexto semestre saber que ya pasó de la mitad de la carrera. Y yo no dudo que allá en su casa les puedan preguntar cosas relacionadas a la realidad del derecho. Y les dirán a la hora del almuerzo, o estando sentados en la sala o viendo alguna película, les preguntarán en su casa a ver qué dice la licenciada, por ejemplo, o a ver qué dice el licenciado de ciertos temas. Esa oportunidad que ustedes tienen ya de pronunciarse con alguna propiedad respecto de los temas del derecho es, digamos, una cosa que se llama conocimiento crítico. El conocimiento es una cuestión muy especial. Aristóteles nos ayudó a estudiar cómo era que en el cerebro se producían las síntesis de las ideas. Y entonces Aristóteles habló de que en el pensamiento, en la mente y cerebro no es lo mismo. El cerebro es un órgano en donde se procesa información, y esa información que se procesa en el cerebro va construyendo la mente de una persona. En esa mente de la persona se alojan esencialmente conceptos. Miren, conceptos. Esos conceptos, si se vuelven especiales, si son muy ya un tanto complejos, pasan a ser categorías. Miren, conceptos, categorías. Y si esas categorías se enlazan unas categorías con otras y se vuelven un sistema, entonces esos conceptos y esas categorías son capaces de crear leyes del conocimiento, de descubrir leyes naturales, no las normas jurídicas que nosotros aprendemos, sino leyes que están permanentemente en la realidad objetiva. Voy a usar el ejemplo de una ley natural, pero particularmente nosotros manejamos leyes sociales. Sin embargo, voy a usar el ejemplo de una ley natural para que ustedes vean cómo en el universo se logran asentar leyes que ocurren aquí, en la China, en Japón y en Rusia. Por ejemplo, los metales, cuando son sometidos al calor, todos podríamos ver cómo los metales se ensanchan,
cómo crecen. Pero sociológicamente hablando, también es posible ver que las sociedades se han dividido en culturas, las sociedades, y en una sociedad, valga el recuerdo de que una sociedad es un grupo de individuos, en este caso la sociedad humana, un grupo de individuos humanos, se unen con el propósito de mantener unas relaciones sistémicas. En ese sistema irrumpe la fuerza de la contradicción que se genera por las clases sociales. Y entonces en la sociedad es muy fácil ver que hay dueños de los medios de producción y hay personas que están despojados de los medios de producción y que solo tienen para su subsistencia la venta de su fuerza de trabajo. Ahí vemos una ley natural en el sentido de que existen clases sociales. Clases sociales que están determinadas por su relación del grupo social con los medios de producción. Decía yo hace un rato, la clase dominante es la que es dueña de los medios de producción y la clase desposeída, despojada, pues solamente tiene para subsistir su fuerza de trabajo. Pues esta es una ley, ahí está, en todas las partes del mundo, en las sociedades que conocemos. Pero otras personas, como otros científicos, Max Weber, por ejemplo, se los repito, Max Weber, voy a escribir aquí, Max Weber. Max Weber. Max Weber hizo un estudio de cómo se encuentra dividida la sociedad en diferentes grupos según los roles que estos cumplen. En un país como el nuestro, como nuestra linda Guatemala, vemos que nuestras culturas se han desarrollado plenamente de tal manera que cada cultura tiene un propio idioma, que cada cultura tiene una propia manera de comprender la realidad objetiva, la observación del movimiento de los astros, el conocimiento de las diferentes, de las estaciones del clima que se cumplen en un lugar como el nuestro, el rol de las mujeres, el rol de los hombres, el rol de los niños, y así podemos ver que estos nuestros pueblos tienen todas esas particularidades que los hacen ser pueblos originarios susceptibles de ser diferenciados. Así tenemos a la comunidad lingüística cachiquel y todo el área que ellos ocupan. Así tenemos a la comunidad lingüística quiché y todo el área que ellos ocupan. Y en general tenemos 23 poblaciones que son originarias de este país y otras poblaciones que vinieron de otros países y se asentaron en Guatemala. Tenemos una población garífuna, tenemos una población xinca y desde luego tenemos una población mestiza y tenemos también una población que no se siente ni mestiza ni indígena, sino se observa como una población criolla, nacida de quienes vinieron de otras partes del mundo, ¿verdad? Especialmente de España. Vean cómo estas leyes están presentes ahí en la realidad objetiva, no son normas jurídicas. Voy a regresar al punto: conceptos, categorías, leyes científicas, y la suma de estas cosas, muy amalgamadas, reunidas con principios, valores, algunas corrientes filosóficas,
algunos pensamientos, descubrimientos recientes hacen que este sistema se convierta en teorías. Fíjense, conceptos, categorías, leyes científicas, el sistema conjunto hace una teoría. Un buen ejemplo de una teoría que sumó estas tres cosas, los conceptos, las categorías, las leyes científicas, ¿no?, es la conocida, muy conocida por ustedes, teoría del delito, por ejemplo. Lo conocieron en el derecho penal, fuertemente estudiada en nuestra facultad, la teoría del delito, y ustedes son beneficiarios de eso. Se estudia con mucha profundidad. Quiere decir que los abogados de San Carlos que conocen bien el derecho penal es porque tienen un fuerte estudio de la teoría del delito. Miren cuánto llevó a aclararles eso. Y luego, la suma de un conjunto de teorías, por ejemplo, no solo la teoría del delito, sino otras teorías por ejemplo, del derecho penal, suman el conjunto de teorías, la ciencia del derecho penal, por ejemplo. Yo quiero explicarles ahora, muchachos, que así como se construye la ciencia del derecho penal, asimismo se construye la ciencia del derecho agrario. Sin embargo, es preciso que ustedes sepan que en el camino histórico de la ciencia, muy en el principio, las personas estudiaban gimnasia o música. En la gimnasia estudiaban todas las ciencias médicas, todas las ciencias químicas, todas las ciencias de la naturaleza, y finalmente el individuo terminaba siendo un gran gimnasta porque conocía qué comer, cómo alimentarse sanamente, cómo hacer sus ejercicios, conocía cómo aprovechar el oxígeno, cómo no contaminarse. Como ustedes ven, era toda una parte de la suma de las ciencias. Luego estaba la música. El que era músico tenía que saber matemáticas, porque la música esencialmente se lleva con tiempos calculados. El músico también tendría que saber que la llegada de la música a nuestros oídos es porque en el medio ambiente circulan ondas que están vibrando y que finalmente impactan nuestro tímpano para que nuestro cerebro pueda reconocer la música. Lo mismo puede ocurrir con otros datos que son útiles para el manejo final de este conocimiento. Entonces la ciencia por ahí empezó. Luego la ciencia se va construyendo de mejor manera, y luego tenemos a las ciencias técnicas y a las ciencias sociales. Y en general la ciencia fue creciendo como todo un sistema de conocimientos, y dentro de la ciencia social se aloja a las ciencias jurídicas, las que nosotros estudiamos. Están dentro de las ciencias sociales. Y cada una de estas ciencias, las ciencias exactas, las ciencias duras, tienen una forma del método científico para llegar a fijar el conocimiento, y las ciencias sociales tienen otro método para llegar a ese conocimiento. Bien, en el derecho se consolidó, en el principio, todo era solo un derecho. Sin embargo, ese derecho, que era uno solo, construido al momento en el que surge el Estado, ustedes podrán retrotraerse a la marcha histórica de la sociedad, en especial en los modos de producción. En los modos de producción, primero tuvimos el modo de producción antiguo, digamos un modo de producción originario, donde el uso de la fuerza era muy troglodita, era un modo de producción en el que la fuerza era la que imperaba, y el que tenía el garrote pues era el
el que podía pasar. Voy a trabajar por 10 minutos más y para terminar nuestra clase. De lo que he hablado, ustedes podrían ya hacer algunas preguntas en el chat y yo las voy a ir viendo mientras voy tratando de cerrar. De ese modo de producción antiguo, saltamos al modo de producción esclavista. Este es muy importante, porque en el modo de producción esclavista surgen las clases sociales. La clase social dominante construye el Estado. El Estado incluye como elementos del Estado a la población, al territorio, a las leyes, a la política. Entonces es muy importante el modo de producción esclavo, ese en el que se originan las leyes, esto que estoy platicando. En el principio era solo derecho. Luego viene y se parte en dos el derecho, porque los dueños de los medios de producción estiman que el derecho privado es el que debe regir a la propiedad privada, al control de los dueños de las cosas, los dueños de las fuerzas productivas. Entonces ellos crean ese derecho privado y se queda el derecho público. Esencialmente el derecho público es un derecho administrativo, sirve para el control de los administrados. El desarrollo de los medios de producción fue creciendo y el esclavismo tiene un rompimiento, un fuerte rompimiento. Primero, un gran líder esclavo que se llamó Espartaco, que procedía de África, genera una gran revuelta en Roma, en Italia, y se lleva a los esclavos, los regresa a África. Cuando los romanos se quedan sin esa fuerza de trabajo, van a buscar otros trabajadores, esclavos, en las regiones del centro de Europa, y casi llegan hasta la frontera con Rusia, con China, con Mongolia, y bueno, los bárbaros de aquellas regiones logran descubrir el desarrollo que hay en Roma, y recordarán ustedes que una persona llamada Atila, que se formó en Roma, era el jefe de los hunos, regresa a Roma, la invade y entonces cae el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, por esta lucha de los esclavos en contra de los señores esclavistas, cae ese modo de producción y surge el feudalismo. En el feudalismo, los dueños de los medios de producción se arrinconan en glebas, en ciudades pequeñas circuladas por grandes murallas. Adentro de la gleba solo dejan vivir a los artesanos que les hacían la ropa, que les hacían los zapatos, que les hacían la comida, que podían encascar a los caballos que utilizaban, que construían vasijas de metal. Los artesanos vivían adentro de la gleba con los señores feudales. Todos los demás se consideraron siervos y quedaban allá afuera en la tierra, y los dueños de la tierra, que siempre eran los señores feudales, el hecho de que se haya caído el esclavismo no quería decir que la propiedad de los señores esclavistas fue para todos, no, se dividieron en reinos, los reinos italianos pues eran muy famosos en toda Europa, pero esa forma del modo de producción feudal se esparció por toda Europa. Quedaron algunos grupos con el modo de producción despótico, que fue salir del modo de producción antiguo a este despótico, donde mandaban los grupos de religiosos o los señores guerreros. Ellos eran de este sistema despótico. Estos mismos señores fueron los que terminaron con el esclavismo y se empieza a desarrollar el feudalismo. Quiero señalar como detalle muy fundamental que los señores feudales dejaban trabajar a los siervos en las tierras, pero partían el resultado de la producción. Los siervos eran dueños de sus equipos de trabajo, y todo el maíz que sembraban, la mitad era del dueño de la tierra y la mitad era de ellos.
El feudalismo se extendió por un tiempo largo. Los primeros esfuerzos de modernización del Estado moderno empezaron a resultar por ahí en los años en los que hubo el descubrimiento y la conquista de América, el saqueo que hizo el gobierno español, el gobierno inglés, el gobierno portugués, pero también el gobierno holandés y en alguna medida también el gobierno belga, el alemán. Ese saqueo que hicieron de América hizo que en Europa iniciara un proceso para la construcción del Estado moderno y el mercantilismo empezó a aparecer. La alianza entre los siervos y los iluminados genera la Revolución Francesa en el año de 1779. Esa Revolución Francesa marca la caída del feudalismo, el surgimiento del Estado moderno y el inicio del mercantilismo como la primera fase del capitalismo, que es el modo de producción que todavía ahora se está desarrollando y que se niega a terminar. En todos esos procesos, muchachos, en toda esa marcha histórica que les he relatado, los campesinos, las personas que viven en la tierra, jugaron un papel importante para las transformaciones. Sin embargo, en todos y en cada uno de esos esfuerzos para la transformación y el cambio social, los campesinos quedaron relegados a la pobreza, como todavía ocurre ahora. El derecho agrario se ve fortalecido ahí en Italia. Ya ustedes cuando lean el capítulo 1, 2 y 3 del documento que les envié, van a poder ver cómo los estudiosos italianos empezaron a ver que en ese rompimiento del derecho público y del derecho privado queda una zona intermedia de unos derechos que ni son públicos ni son privados. Ese es el caso del derecho laboral, es el caso del derecho de familia y es el caso del derecho agrario. Estos derechos se manejaron muchas veces dentro de la esfera del derecho privado, pero al ver los estados que el derecho privado castigaba en forma severa a las partes débiles de los trabajadores, de los campesinos, de los niños, de las madres, de las mujeres, entonces esos derechos se quedaron en medio. No son ni derechos privados ni derechos públicos, son derechos sociales. Ese es el caso del derecho agrario. De manera pues que el surgimiento del derecho agrario cumple con todas ese recorrido histórico. El derecho agrario, según la literatura que estamos leyendo en la página 1, dice que un primer acercamiento desde el punto de vista histórico nos permite afirmar el origen del derecho agrario como ciencia y se ubica fundamentalmente en Italia a principios del siglo XIX y en las décadas subsiguientes en España, Francia y América Latina. Para mayor precisión debemos indicar que las primeras manifestaciones de la ciencia que estudia el derecho agrario tienen su origen en las investigaciones realizadas a finales del siglo XVIII, y esto hay que subrayarlo ahí en la página 1 y 2 del documento que les envié de la tesis, y principios del siglo XIX, por un grupo que se dieron al estudio profundo de la normativa agraria dictada en la época, llamados por las características comunes y homogeneidad de planteamientos. La escuela toscana, que se diferencia de la escuela napolitana, en que se estudiaba esta materia como parte del derecho civil, del derecho privado. Entonces los Toscasa son los que inician a darle esa forma social al derecho. No quisiera dejar de mencionar aquí un papel muy importante en la construcción de las leyes para proteger a los campesinos, que tuvo el sacerdote, el fraile Bartolomé de las Casas.
Bartolomé de las Casas generó toda una obra literaria donde explicó cómo el ejército español destrozó a la estructura indígena que había en América y subyugó, en lugar de convertirlos en siervos, los convirtió en esclavos a los indígenas, excepto en Guatemala, en ese lugar donde Fray Bartolomé de las Casas se desarrolló, que fue en las Verapaces. Solo en ese lugar los indígenas fueron considerados siervos del rey. En los otros lugares, la encomienda y el repartimiento convirtió a los indígenas en esclavos. Un dato muy doloroso, estimados jóvenes, porque la conformación de ese estado cruel, de ese estado que ha producido toda esta pobreza en el campesinado guatemalteco, tiene sus orígenes ahí. Hubo levantamientos de indígenas y campesinos en el mundo. Una de las grandes revoluciones de campesinos e indígenas se dio en un país muy cercano a nosotros, que es México. En 1910 se dio la Revolución Mexicana, pero antes, en la época de la independencia, el cura Miguel Hidalgo y Costilla en México organiza a los campesinos y logra llevar a cabo la independencia de los mexicanos. En esos eventos se basa mucho la idea de que también los campesinos tienen derecho a normas jurídicas. Ocurrió también allá en el Cono Sur, una mujer al mando de un ejército, se llamaba María Azurduy, logró la independencia de Argentina. Ella quedó caída en las tierras que ahora ocupa la República Plurinacional de Bolivia, pero en sus orígenes eso era de Argentina. Y ellos encabezaron un levantamiento indígena y campesino en América del Sur. Y esos eventos también nos trajeron resultados. Pero lo que más ha influido en la mente latinoamericana para la construcción de estas normas jurídicas del campesinado más reciente es la lucha de Simón Bolívar para construir una sola América. Estas lecciones de Bolívar para darle autodeterminación a sus pueblos están ahí en esos orígenes. Guatemala no tuvo la misma suerte que estos países. Los gobiernos guatemaltecos que consolidaron poder fueron conservadores y dictaron leyes que desconocieron a las leyes de Indias de Cádiz, implantaron unas leyes muy feroces aquí en nuestro país para obligar a la gente a que trabajara sin pago. El tiempo se me ha terminado, la clase quizás no llegó a su final. Yo les quiero pedir que tengan una lectura de los 3 capítulos, si son tan amables, de la tesis que les he enviado, a efecto que el viernes podamos resolver un laboratorio que les voy a dar. También de repente ahí en el chat les voy a enviar el laboratorio dentro de un par de días para que el día viernes ustedes lleguen a la clase habiendo leído los 3 capítulos y podamos resolver este laboratorio en algún sentido. Me dio gusto saludarlos, no sé cuántos están todavía, hay 54. Es muy importante para mí que cada uno de ustedes me envíe un mensaje en este momento porque no pude pasar la lista. De modo que si ustedes me mandan un mensaje, ahí yo podré saber que estuvieron hasta el final de la clase. Háganlo, por favor. Estuve hasta el final de la clase, que diga así su mensaje. Les ruego que llenen de mensajes el chat de esta videofilmación. Yo también quisiera recibir sus apreciaciones, jóvenes. Quisiera esencialmente
preguntarles dónde surgió el derecho agrario. Esa es una pregunta, una primera. Una segunda pregunta es el papel que juega la marcha histórica de la sociedad en la construcción del derecho agrario. Esa es la segunda pregunta. La primera es el origen del derecho agrario y la segunda es el papel que juega la marcha histórica de la sociedad en el derecho agrario. La tercera es que ustedes pudieran explicarme cómo comprendieron eso de que el derecho agrario ni es derecho privado ni es derecho público, sino es un derecho social. ¿Por qué será que es un derecho social? Es esa tercera pregunta. Son fáciles, no son difíciles. Este no es un examen, solo es saber si ustedes tienen la idea general ahora de lo que va a consistir nuestro estudio. Les queda también de tarea, por favor, elegir a una persona responsable, un representante del grupo. Yo no soy muy amigo de las representaciones unitarias. Mejor si es un colectivo de 5, para que se organicen y se pongan de acuerdo con el señor Gustavo Lapola a ver cómo le van a comprar el libro de Derecho Agrario, para que se los deje a un precio un poco más cómodo si lo van a comprar en colectivo. Ya no tengo más tiempo porque creo que invadí el horario de la otra clase. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por haberme escuchado, jóvenes. Hasta la próxima. Les encargo que manden al chat la videograbación. Yo voy a enviar un mensaje al chat para ver si la universidad ya nos generó la plataforma, pues entonces les daré datos de la plataforma Moodle, pero la próxima clase es en línea. Muchas gracias, Ali. Hasta luego. Mucho gusto. Ya.